Voy a partir con algunos de Laplace y después vemos algunos de primer orden para que se haga más o menos como una idea de qué cosas podría más o menos preguntar. Entonces creamos aquí ejercicio 1. Entonces ejercicio 1. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, este ejercicio va a ser muy similar al de la tarea opcional, donde tengo una EDO que tiene una función que está por trozo, que por parte. En otra palabra, una función discontinua. Entonces, creamos acá, resolver y prima de t más i de t igual a. Vamos a decir que esta EDO va a estar definida en dos sectores de forma distinta. En un sector del plano real va a valer t, o sea, va a ser una EDO no homogénea igual a t, siempre y cuando me encuentre la parte de la recta que sea mayor o igual a 6. Y antes de la recta, o sea, desde el 0 hasta el 6, vamos a decir que la función simplemente va a ser homogénea. Así que va a ser igual a 0. Entonces esto va a ser para t menor a 6. Entonces, en este caso vamos a decir que las condiciones iniciales van a ser 0. Es decir, tanto el punto inicial de la función como su pendiente. Que bueno, es lo más común que siempre se suele tomar en ecuaciones diferenciales donde se aplica una transformación de Laplace. Porque en este caso nosotros vamos a hacerlo por transformación de Laplace. De hecho, en principio uno igual podría hacerlo separado. Habría que tener eso sí, cuidado con el dominio de la variable independiente. Uno podría hacer, por ejemplo, esta EDO y esta EDO por separado. Y estudiando más o menos los dominios en particulares. Pero aquí lo vamos a hacer por transformación de Laplace. Entonces, ¿por qué vamos a hacerlo por transformación de Laplace? Bueno, porque esta parte de acá es súper sencilla de trabajarla. O bueno, mucho más manejable, en otras palabras. Entonces, esto de acá vamos a llamarle, por ejemplo, una cierta función, digamos g. Entonces, todo esto de acá va a ser igual a. Vamos a definirlo como una función g de t. Entonces, en principio, aquí aplicamos lo que habíamos visto en la última clase de ejercicios de ecuaciones, o sea, de transformación de Laplace. Donde de alguna forma vamos componiendo esta función en base a la función que ya conocemos, que es la función de Heaviside. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Entonces uno parte primero con el primer valor que debería tomar la función. Entonces, en este caso, el primer valor que debería tomar es este de acá. Porque, bueno, partimos desde t igual a 0 hacia adelante, en este caso hasta el 6. Entonces aquí, justamente la función g vale 0. De acuerdo a esta parte de acá. Entonces partimos aquí con el 0. Por ejemplo, si aquí nos hubiera un 20, entonces aquí ponemos un 20. Pero aquí, como era un 0, entonces ponemos un 0. Luego lo siguiente sería decir, bueno, ahora nos pegamos un salto en el 6 y va a valer t. Entonces ponemos aquí t, pero hay una diferencia, obviamente, entre el valor que tenía antes y el t. Y esa diferencia de esos dos valores en el 6 va a ser t menos 0. Entonces ponemos aquí t menos 0. ¿Y eso es dónde se produce? Como le dije, se produce en el salto t, t igual a 6. Entonces, en otras palabras, lo que me está diciendo esta expresión de acá, que bueno, de hecho la podemos arreglar un poquito más, y como acá son puros ceros, entonces simplemente esto nos quedaría como t h de t menos 6. Lo que nos está diciendo esta expresión, que al final esto es lo mismo que esto. Son exactamente la misma cosa, solo que están expresados de distintas formas. Podríamos decir que esto simplemente está expresado en términos de la función de Heaviside. Pero lo que nos está diciendo es que, bueno, de acuerdo a esta función, antes del 6, esto es 0, esta función, de acuerdo a su definición. Entonces todo esto de acá, claramente es 0 y solamente importa este valor de acá. Por eso es que justamente se escribe de esta forma. Y luego de que vale más de 6 la variable independiente, entonces, ahora, esta parte de acá es la que importa. Entonces por eso es que aquí aparece un menos. Por ejemplo, menos 0. Por ejemplo, si aquí esto como si fuera un 20, entonces aquí sería 20 y aquí sería menos 20. Entonces, después del t mayor a o mayor o igual a 6, este de acá es el que importa, de acuerdo a esta función como está definida ahí. Entonces aquí se me resta s con ese de ahí. Entonces por eso que solamente me quedaría el t. Y por eso que aquí aparece un menos. Justamente también porque se me van de alguna forma esa parte que ya no me interesa en este sector de acá. Entonces, por ejemplo,
ahora que pudimos escribir la función de esta forma, obviamente uno se puede encontrar con Edo que tiene más funciones por acá, definidas en distintos intervalos, entonces ahí va a ser un poquito más compleja. De hecho, el próximo ejercicio vamos a alargar un poquito este intervalo de acá, o sea, esta función de acá. Entonces ahora simplemente reemplazamos y nos quedaría aquí que i' de t más i de t va a ser igual a toda esta cosa acá. Va a ser igual a t por h de t menos 6. Entonces, en principio, uno debería poder aplicar ahora la transformación de Laplace. Aquí en principio, por ejemplo, en este ejercicio no nos dice si i se encuentra dentro del espacio de las funciones seccionalmente continuas y de orden exponencial. En este caso lo vamos a suponer. Vamos a suponer aquí que justamente pertenece a ese espacio y después cuando lleguemos a una solución de la Edo vamos a darnos cuenta que justamente sí pertenece a ese espacio. Entonces estaba bien la suposición. Entonces pongamos aquí, vamos a suponer que la solución se encuentra en este espacio. Entonces, de esta forma podemos aplicar justamente la transformación de Laplace. Entonces, de esta manera, podemos aplicar justamente la transformación de Laplace. Entonces la vamos a aplicar acá. Entonces, al aplicar, tomamos toda esta parte de acá. Entonces, si aplicamos aquí la transformación, nos quedaría, bueno, la transformación de esto y la transformación de esto. Que al fin y al cabo, por propiedad de linealidad de la transformación de Laplace, podemos separarlo en esto y en esto. Y en esto por separado también. Obviamente también, bueno, ya se han dado cuenta más o menos que en la PEP yo siempre pido que vayan justificando los pasos. Entonces, bueno, no solo con la transformación de Laplace, sino que en general. Como que cada cosa que vayan aplicando de la materia que hemos visto la vayan justificando. Como, esto de acuerdo a esta propiedad o de acuerdo a este teorema. Entonces, por ejemplo, las evaluaciones, no sé, quieren colocar, por ejemplo, bueno, L es lineal, entonces puedo hacer esto. O, no sé, por la transformación de la segunda derivada tiene esta expresión de acuerdo a esto. Entonces, la idea es ir explicando todas esas cosas para de alguna forma demostrar que han aprendido en ese sentido la materia. Entonces, como dije en este caso, simplemente por linealidad nos quedaría aquí la transformación de i de prima de s más la transformación de i, que en este caso simplemente lo podemos escribir como i gorrito de s, igual a la transformación de t h de t menos 6 y s. De hecho, podemos escribirlo un poquito más acá porque ya escribimos el s ahí. Entonces, nuevamente, esta parte de acá, podríamos decir que, bueno, como estamos diciendo que esta función es una función que pertenece al espacio LD, bueno, estamos suponiendo que pertenece a ese espacio, entonces esto podríamos escribirlo como s al cuadrado de i gorrito menos s de i sub 0, o sea, i en 0, menos i' en 0. Por eso estamos diciendo que esto acá es 0 y esto acá es 0. Así que simplemente nos quedaría, o de alguna forma esto sería equivalente a decir que tengo aquí s al cuadrado de i gorrito más i gorrito igual a esta transformación de acá, de t, h de t menos 6 y s. En este caso, bueno, aquí podríamos en realidad factorizar por i gorrito y nos quedaría aquí s al cuadrado más 1. Entonces, aquí nuevamente podemos aplicar otro teorema que conocemos, que es el de la derivada o sea, la relación que existe entre la derivada de una transformación de Laplace y este término t. Recordemos que cuando aparece, por ejemplo, t en este caso a la 1, esto se transforma en una derivada de la transformación de Laplace. Pero en este caso con un menos, porque recordemos que la identidad que nos aparece en ese teorema de la derivada es así, como a la menos t elevado a n, y esto sería, por ejemplo, igual a la enésima derivada de la transformación de esta parte de acá. Entonces en este caso, bueno, n sería igual a 1, así que, y para que aparezca justamente ese menos, aparecería aquí un menos, menos la derivada de ds y la transformación de
h de t menos 6 de s. Pero nosotros también sabemos cuál es esta expresión de acá. Ya la hemos calculado en la clase de ejercicio anterior. Nosotros sabíamos que justamente la transformación de la función de Heaviside es el exponencial de menos, en este caso nos preocupamos de este numerito que está acá, entonces sería menos 6 por s dividido en s. Esta sería la expresión de esta transformación de Laplace. Bueno, si aquí hubiera un ejemplo, no sé, un 15, entonces aquí sería un 15. Sería la única diferencia en realidad. Entonces ahora habría que derivar esta expresión de acá. Entonces si la derivamos, nos quedaría, bueno, aquí por ejemplo podemos derivar primero la exponencial. Entonces nos quedaría aquí, bueno, aquí está el menos. Y la derivada del exponencial en este caso nos quedaría menos 6 por el exponencial de menos 6s partido en s. Y después derivamos el 1 partido en s. Y la derivada de 1 partido en s es menos 1 partido en s cuadrado. Entonces nos quedaría menos el exponencial de menos 6s partido en s cuadrado. Que de hecho con ese menos de afuera, entonces todo acá se vuelve más. Entonces nos quedaría así. Entonces, esto implica que me va a quedar y gorrito por s cuadrado más 1 igual a 6. Bueno, aquí fíjense que puedo factorizar por el exponencial. Entonces me quedaría... bueno, y aparte de factorizar por el exponencial, fíjense que aquí tengo un s cuadrado y aquí tengo un s. Entonces aquí, por ejemplo, yo podría amplificar por s, por s. Entonces me quedaría 6s más 1 dividido en s cuadrado. Y todo eso multiplicado por el exponencial de menos 6s. Porque justamente aparece el exponencial en los dos lados. Y aquí, por ejemplo, podríamos dividir por esta expresión de acá. De hecho, en este caso, obviamente no tenemos ningún problema en dividir porque siempre estamos diciendo que esto es para todo s mayor a 0. Entonces, en ese sentido, no tenemos ningún problema en dividir. Entonces, aquí nos quedaría la transformada de y igual a toda esta expresión y dividido esa parte de ahí. Entonces, aquí nos quedaría aquí 6s más 1 por el exponencial de menos 6s dividido en s al cuadrado por s al cuadrado más 1. Entonces la pregunta es, bueno, ahora que pude despejar la transformada de mi solución, ¿cómo puedo resolver esto de acá? Entonces, usualmente lo que se suele hacer aquí, en este caso, es aplicar fracciones parciales. De hecho, es lo más común. O uno igual podría arreglársela con convolución, pero ahí se vuelve un poco más complejo resolviendo la integral de la convolución. Entonces usualmente uno puede hacer aquí fracciones parciales. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué haría fracciones parciales? Al fin y al cabo, fíjense que por un lado, por ejemplo, si tengo aquí todo esto multiplicado por un 1, por ejemplo, esta parte de acá, conocemos cuál es su transformación, que es la de seno de t. Por ejemplo, la transformación de 1 por 1 partido en s cuadrado es la transformación de t. Entonces, de alguna forma, si vamos separando estas cosas acá, podemos arreglar un poquito las expresiones para dejarlas como transformaciones ya más conocidas. Entonces, en principio, por ejemplo, por fracciones parciales, podríamos esto de acá descomponerlo como una suma. Entonces, bueno, tomamos toda esta parte de acá y, como les dije, toda esta parte de acá la descomponemos como una suma. Entonces la descomponemos como... separamos aquí el s cuadrado, que sería esta parte de acá. Y esto va a estar multiplicado por un cierto numerito a que aún no conocemos. Y lo descomponemos aquí con esta parte de acá. Entonces nos quedaría aquí s cuadrado más 1. Entonces en principio deberíamos poder hacer eso con una fracción parcial. Obviamente habría que encontrar SA y SD. Entonces en este caso, bueno, hagamos ese cálculo que de hecho es súper sencillo. Entonces vamos a ir a la otra página para poder hacer las fracciones parciales. Pero esta es la idea, como le digo, en síntesis. Aplicar esto. Entonces vamos a poder separarlo. Y al separar, de hecho nos vamos a dar cuenta que nos quedan expresiones súper sencillas. De hecho, copiemos todo esto de acá. Después hagamos el tema de las fracciones parciales. Después encontremos este A y este B. Porque al fin y al cabo son numeritos, entonces no nos influye tanto en el cálculo. Entonces, al fin y al cabo lo que estoy diciendo es que vamos a tener I de S igual a toda esta expresión de acá. Entonces, bueno, aquí yo, por ejemplo, podría multiplicar todo eso acá y todo eso acá. Entonces me quedaría aquí A por
6s más 1 y el exponencial de menos 6s partido en s cuadrado más b por 6s más 1 y el exponencial de menos 6s dividido en s al cuadrado más 1. Entonces, bueno, aquí puedo separar aún más esta expresión de acá y aún más esta expresión de acá. Porque al fin y al cabo esto podría dejarlo como, por ejemplo, podría tomar toda esta parte de acá. Entonces me quedaría a por 6s partido en s cuadrado y el exponencial de menos 6s. Que al fin y al cabo se me simplifica aquí un poquito el s. Entonces yo podría sacar este s acá y este s cuadrado. Entonces al fin y al cabo, bueno, dejo el 6 acá. Y sería una cosa así. Este primer término de acá. Después sería este otro término de acá. Entonces nos quedaría aquí a el exponencial de menos 6s partido en s cuadrado. Y hacemos exactamente lo mismo acá. Entonces nos quedaría aquí 6bs partido en s cuadrado más 1. Y el exponencial de menos 6s. Y ahora hacemos con esta parte de acá. Entonces nos quedaría aquí b exponencial de 6s y s cuadrado más 1. Entonces, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque como dije, estos se quedan como expresiones conocidas de transformada. Por ejemplo, esta transformada acá sería, o sea, la transformada de 1 partido en s. Al fin y al cabo es la transformada de 1. Como ejemplo, escribámosla acá. Entonces esta parte de acá, por ejemplo, sería, bueno, a por la transformada de 1 de s. Como ejemplo, toda esta parte de acá sería a por la transformada de t de s. Por ejemplo, toda esta parte de acá sería la transformada de coseno de t. Y toda esta parte de acá sería, por ejemplo, la transformada, bueno, aquí con un b, la transformada de seno de t. Entonces le pregunto, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Y aquí podemos acordarnos de de la propiedad a que estaba en la tarea opcional, que era la siguiente. De hecho, pongamos aquí como esto como recordatorio de la tarea opcional, que nos dice que al fin y al cabo, si tengo, por ejemplo, un exponencial con, bueno, un cierto a constante positivo, y esto está multiplicado con una cierta transformación de una función f, esto va a ser lo mismo que la transformación de h de t menos a, bueno, aquí no me alcanza el espacio, por la transformación de h de t menos a por f de t menos a. Esto nos dice esta propiedad. Pongamos aquí para toda positivo. Esto nos dice esta propiedad. Entonces aquí justamente podríamos aplicar esta propiedad acá. Porque fíjense que, bueno, aquí tengo una transformación por una exponencial. Es decir, una transformación por una exponencial. Aquí nuevamente tengo una transformación, sería esta de acá, por una exponencial. Después aquí tengo otra transformación por una exponencial. Y otra transformación por una exponencial. Entonces podría aplicar, en cada uno de estos términos, podría aplicar esta parte de acá. Y dejar todo esto expresado como una transformación con la función de Heaviside. Entonces, esto implica que voy a tener aquí h gorrito de s igual a... Por ejemplo, veamos este término de acá. Entonces aquí nos quedaría 6, bueno, 6a L1 y exponencial de menos 6s. Entonces, de acuerdo a esta propiedad acá, esto en realidad nos debería quedar como bueno, 6a y la transformación de, en este caso la función es una función 1. Entonces en realidad todo el rato sería 1. Solamente nos quedaría esta parte de acá. Entonces sería la función de Heaviside en t menos, en este caso tenemos un 6. Así que nos quedaría menos 6 de s. Luego la segunda parte, esta de acá, sería a por la transformación de t y el exponencial de menos 6s. Que nuevamente, todo esto de acá sería a por, bueno, aquí nuevamente por esta parte de aquí nos quedaría L de, bueno, la función de Heaviside, de acuerdo a este exponencial, sería t menos 6. Y la función, en este caso la función, estamos diciendo que es t. Todo lo que pasamos de t a, en este caso t, evaluado en t menos a. Entonces aquí nos quedaría t menos a. Entonces sería como al fin y al cabo evaluar si tengo la función f de t igual a t. Entonces obviamente t menos a
va a ser igual a t menos a. Entonces por eso que aquí simplemente reemplacé t menos a. Entonces nos va quedando de esta forma. Y así lo vamos haciendo con cada uno de los términos. Por ejemplo, ahora tomamos el término de acá. Nos quedaría más 6b. Y habíamos dicho aquí la transformada de coseno de t y el exponencial de menos 6s. Que nuevamente, esto de acá, bueno, en realidad todo esto de acá nos quedaría como 6b. Y nos quedaría aquí la transformación de, nuevamente, por esta exponencial aparece la función de Heaviside en el 6. Y coseno evaluado ahora en t menos 6. Y de esta forma va a ocurrir lo mismo con el último término de acá. Con este de acá. Entonces nos quedaría, si simplemente llego y reemplazo, porque es lo mismo que hemos hecho todo el rato, nos quedaría aquí la transformación de la función de Heaviside, t menos 6, y el seno evaluado en t menos 6. Entonces ahora simplemente aplico a la inversa. Entonces, ahora aplico, pongamos aquí la inversa. Que obviamente la inversa, nuevamente, sabemos que es lineal, así que no tendríamos ningún problema en ir aplicándolo en cada uno de estos términos. Que al fin y al cabo, aquí voy a tener pura transformación. Tengo una transformación acá, una transformación acá, una acá y una acá. Entonces al aplicar la inversa simplemente me va a quedar lo de adentro de la transformación. O sea, aquí me quedaría, bueno, la transformación inversa de I gorrito ahora sería I de t igual a 6a por lo que se encuentra adentro. En este caso la función de Heaviside en t menos 6. Después aquí me quería a por todo esto de acá. Sería t menos a. Y la función de Heaviside en t menos 6. Nuevamente, aquí sería 6b y la parte que se encuentra adentro. Entonces más 6b y t menos 6 y coseno de t menos 6. Y lo mismo con el último término. Sería b por la función de Heaviside en seno de t menos 6. Entonces, en principio, esta debería ser la respuesta de... bueno, aquí obviamente lo podemos arreglar un poquito más porque aquí tenemos este factor en común, que sería la función de Heaviside. Entonces, en realidad podríamos poner la función de Heaviside, o sea, en t menos 6, y todo el resto de cosas. Este caso sería 6a más a por t menos a y así. Pero en principio esta debería ser la respuesta. Y digo en principio también porque nos faltaría también encontrar los a y los b de las fracciones parciales. Aquí hay que aplicar fracciones parciales en esta parte acá, como le había dicho. Que de hecho, por ejemplo, hagámoslo ahora, para que quede un poquito claro cómo funciona esta cosa. Entonces, aquí sería como un apéndice de este ejercicio. Que sería de las fracciones parciales. Por ejemplo, en este caso, estamos diciendo que quiero pasar s cuadrado y s cuadrado más 1, dejarlo como a, s cuadrado más b y s cuadrado más 1. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es, bueno, manipulamos un poquito esta expresión de acá. Entonces nos quedaría aquí s cuadrado y s más 1. Entonces aquí amplificamos por s más 1 y s más 1. Y lo mismo acá, por s cuadrado y aquí por s cuadrado. Entonces nos quedaría a por s más 1 al cuadrado más b s cuadrado. Que lo podemos arreglar un poquito más. Y nos quedaría, en este caso dejamos todo en términos de s cuadrado. Entonces s cuadrado, ¿y qué acompaña al s cuadrado? Bueno, lo acompaña el a y lo acompaña el b. Entonces ponemos a más b. Y después acompañamos aquí lo que no tiene el s cuadrado. En este caso simplemente sería a por 1. Entonces ponemos aquí a. Entonces nosotros queremos que justamente esta expresión de acá sea igual a esta de acá. En este caso, fíjense que aquí no hay nada con s al cuadrado. Entonces claramente esta parte de acá tiene que ser igual a 0. Y estamos diciendo que acá hay un 1. Entonces aquí la única parte que hay constante es acá. Entonces estamos diciendo que TA tiene que ser igual al 1. Entonces estamos diciendo que necesariamente A más B tiene que ser igual a 0, ya que aquí no aparece ningún S cuadrado. Y a su vez estamos diciendo que el A necesariamente tiene que ser 1. Para que de alguna forma esté conectado con este 1 de acá. Entonces, bueno, aquí claramente ya tenemos el A. Y reemplazamos aquí el 1. Entonces nos quedaría que B es igual a menos 1. Entonces,
Esto significa que en realidad la solución es toda esta cosa acá, pero reemplazando esos 1 y -1. Entonces, en este caso, bueno, aquí aprovechamos de factorizar al tiro por... Bueno, de hecho por 6 y por la función de Heaviside. Entonces nos quedaría t menos 6. Y factorizamos acá y nos quedaría 1. Bueno, que ahora aquí por ejemplo sería... Aquí sería 1, aquí sería 1, aquí sería -1 y aquí sería -1. O sea que nos quedaría 1 más t menos 6. Y después nos quedaría menos 6 por coseno de t menos 6. Y nos quedaría después menos seno de t menos 6. Y en principio esa es sí, esa es la respuesta. Bueno, aquí de hecho también podríamos en realidad restar s con s y nos quedaría aquí menos 5. Entonces ponemos aquí simplemente t y aquí ponemos un menos 5. Si restamos esos dos numeritos. Juntamos todo un poquito más y ahí estaría la respuesta. Entonces, en principio, así funcionan este tipo de cosas, especialmente cuando tengo funciones que son discontinuas. O sea, que tengo una edo con una función discontinua como la parte de acá. La idea es siempre que una vez que lleguemos a esta expresión acá, en el que hemos despejado justamente el igorrito, ver si aplico convolución o aplico fracciones parciales. En este caso, como dije, es más común cuando aparece, bueno, como aparece una exponencial acá, al fin y al cabo, producto de esta función por parte, de esta función discontinua. Usualmente uno siempre suele hacerlo con fracciones parciales. Como digo, tampoco no es imposible hacerlo con convolución, pero quizás puede ser un poco más complejo. Entonces uno tiene que ir buscando cómo ir despejando o cómo ir descomponiendo justamente esta parte de acá y dejarla como una suma. Entonces ahí uno tiene que aplicar lo que uno conoce de fracciones parciales. Que a veces uno o hace aparecer aquí una constante A y B, o a veces, no sé, en algunos casos hay que hacer aparecer una constante A por una S y más un B. Entonces esta parte acá sería un C. Todo va a depender obviamente de lo que se encuentre en el denominador, en este caso. Y cómo queremos descomponer este denominador. En este caso simplemente va a estar simplemente poniendo un A y un B. Pero como digo, todo va a depender. Entonces, bueno, hagamos otro ejercicio. Bueno, en realidad un bosquejo del otro ejercicio porque el otro ejercicio es un poco más largo. Entonces, me ocuparía toda la clase en ese ejercicio que voy a hacer ahora. Entonces, hagamos un pequeño bosquejo para que se entienda la idea de cómo sería algo un poco más complejo que este ejercicio 1. Entonces, pongamos aquí ejercicio 2. Entonces, en este caso, como le dije, va a ser algo similar, pero un poquito más complejo. Pongamos aquí resolver. Pongamos aquí resolver. Ah, bueno, de hecho, otro paréntesis que me acabo de acordar. En realidad un pequeño comentario. Yo les dije que cuando estamos resolviendo esto acá, estamos suponiendo que simplemente para poder aplicar la transformación de Laplace, estamos suponiendo que justamente la solución se encontraba en el espacio de dB. Y justamente la solución que obtuvimos se encuentra en ese espacio. Que al fin y al cabo nos está diciendo que esto va a ser una función por parte. Es decir, antes del 6 va a valer 0 esta solución y después del 6 va a valer toda esta cosa de acá. Entonces claramente es una función por parte porque está definida de distintas formas ya sea en el intervalo desde el 0 hasta el 6 y después del 6 hasta el infinito. Del 6 hasta el infinito sería esta cosa de acá y del 0 al 6 simplemente sería 0 porque todo esto se hace 0. Entonces justamente EDB pertenece al espacio de las funciones seccionalmente continuas. Así que no tengo bueno, seccionalmente continua y de orden exponencial. Entonces claramente tiene sentido el hecho que hayamos supuesto que pertenecía a ese espacio. Ese pequeño comentario acerca de... que no es un comentario no menor porque igual tiene que ver con el formalismo que uno está aplicando al fin y al cabo. Entonces bueno, ahora que hice ese pequeño comentario, volvamos a este ejercicio acá. Entonces, pongamos aquí resolver y prima de t más 3 y de prima más 2i igual a... Entonces aquí, como dije, va a ser un poquito más complejo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en un sector va a valer 2, en otro sector va a valer t y en otro sector va a valer 4. Entonces, la primera parte va a ser, de nuevo, por ejemplo, hasta el 6. Después la segunda parte va a ser, por ejemplo, desde el 6 hasta el 10.
Y después desde lo último sector sería desde el 10 en adelante. Y pongamos aquí para las condiciones, nuevamente en el 0 va a valer 0 la solución. Y la pendiente en este caso no va a valer 0, va a valer 2. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicio? Tenemos que intentar arreglar esta expresión de acá y dejarla por algo un poco más conocido para poder después aplicar la transformación de Laplace. Entonces, pongamos aquí bosquejo de la solución. Como le dije, va a ser un bosquejo porque en realidad este ejercicio es largo porque es harto desarrollo. Pero para que se entienda una idea para que tengan una ruta a seguir con este tipo de ejercicio. Entonces, como digo, primero hay que, toda esta función de acá, digamos h de t, hay que arreglarla un poquito. Entonces, nuevamente, en un principio la función vale 2. Entonces aquí ponemos un 2. Luego la función se pega un salto a t. Entonces vamos a decir que vale t, pero antes valía 2. Entonces aquí ponemos un menos 2. De aquí esa va a ser la diferencia. Como se pegó un salto, por ejemplo, desde pongamos aquí el 2, se lo pegó aquí al t, entonces aquí hay una diferencia. Y eso va a ser la diferencia t menos 2. Entonces por eso se crea aquí un t menos 2. ¿Y dónde se pega ese salto? Bueno, se lo pega justamente en el 6. Porque aquí aparece 6 y aquí aparece el 6. Entonces aquí ponemos t menos 6. Luego se pega otro salto. Y ahora la función va a valer 4. Entonces vamos a poner aquí 4. ¿Y ante cuánto valía? T. Entonces ponemos 4 menos t. Entonces esa va a ser la diferencia en el salto. ¿Y dónde se pega el salto? Bueno, se lo pega justamente en el 10. Ponemos aquí t menos 10. Entonces ahí hemos expresado esta misma función por parte, la hemos expresado en términos de la función de Heaviside. Así que ahora nuevamente podemos aplicar aquí la transformación de Laplace de esta cosa de acá. Entonces pongamos aquí que esto implica que esta ido 3i' de t más 2i de t se puede expresar justamente como toda esta cosa acá. Pongamos aquí esto más chiquitito. Ahí sí. Entonces, nuevamente, aquí el ejercicio no nos está diciendo que la solución va a ser una función definida en el espacio EDB. Entonces, nuevamente vamos a tener que suponerlo para poder aplicar la transformación. Entonces, creamos acá. Vamos a suponer que I se encuentra en este espacio. Entonces, ahora aplicamos la transformación y nuevamente, bajo la propiedad de linealidad, vamos a tener aquí, por ejemplo, en este primer término nos quedaría s al cuadrado de i gorrito menos s por i de 0 menos i de prima. Más 3, sería esta parte de acá. S, en este caso simplemente sería s de i gorrito. Simplemente s porque aquí está solamente una derivada. Menos 3 y en el 0. O sea, y en el 0, no y de prima, y en el 0. Ahí sí. Más esta parte de acá, que sería 2 y gorrito. Y esto igual a, ahora hay que aplicar la transformación en esta parte de acá. Se nos quería la transformación de 2. Al fin y al cabo sería, la transformación de 2 sería al fin y al cabo 2 por la transformación de 1. Y sabemos que la transformación de 1 es 1 partido en s. Entonces nos quería 2 partido en s. Más, ahora nuevamente, esta parte de acá sería t por h de t menos 6. Entonces habría que hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Esto nos quedaría como una derivada. Entonces aquí nos quedaría, nuevamente en este término acá nos quedaría menos la derivada de, en este caso, la transformación de la función de Heaviside. Y recordemos que la transformación de Heaviside es el exponencial elevado a menos 6s, partido en s. Menos 6, justamente porque aquí aparece un menos 6. Y nos quedaría el 2 y la transformación de Heaviside. Entonces nos quedaría aquí menos 2. Y la transformación de Heaviside habíamos dicho que era justamente el exponencial de menos 6s partido en s. Ahora hay que hacer lo mismo acá. Entonces tenemos primero 4 por la función de Heaviside. Entonces nos quedaría como 4 por la transformación, que sería con exponencial de menos 10s partido en s. Menos 10 justamente porque aquí aparece un menos 10.
Y después nos quedaría aquí el t con la función de Heaviside, que nuevamente, en este caso con un menos t, aparece la derivada. En este caso aparece la derivada con un signo positivo, porque ya tenemos un menos acá. Entonces nos aparece aquí la derivada de la transformación de la función de Heaviside, que habíamos dicho que era el exponencial de menos 10s partido en s. Entonces, ahora habría que calcular esta derivada de acá y esta derivada de acá. Entonces, una vez que se calcula eso, de hecho lo voy a mostrar simplemente la expresión para no estar calculando tanto. Entonces, bueno, en este caso primero, esta parte acá se puede arreglar un poquito. De hecho, por ejemplo, habíamos dicho que en el 0 vale 0. Y habíamos dicho que en la pendiente, en este caso, valía 2. Entonces, en este caso vamos a tirar, este numerito lo vamos a tirar para el otro lado. Entonces nos quedaría lo siguiente, nos quedaría s al cuadrado, por este término de acá, nos quedaría 3s, más 3s, y nos quedaría 2. Y todo eso en factor en común, justamente con el i gorrito. Y aquí nos quedaría, como dije, este menos 2 lo vamos a tirar hacia el otro lado, entonces nos quedaría aquí más 2. Y toda esta parte de acá. Entonces, más toda esa parte de ahí. Esta parte de acá se puede arreglar un poquito. Se puede dejar en términos de sus raíces. Y sus raíces son s más 1 y s más 2. Entonces de esta forma ya podemos despejar el i gorrito. Y nos quedaría lo siguiente. En este caso nos quedaría 2 dividido en s más 1, s más 2, que al fin y al cabo sería este término, pero dividido por estas raíces. Y después, en este caso, lo que yo hice en esta parte del ejercicio, cuando desarrollé aquí la derivada y cuando la desarrollé aquí, junté primero todo lo que tenía 1 partido en s. Entonces, por ejemplo, junté eso, lo junté con eso, lo junté con este y lo junté, bueno, con el 1 partido en s que aparecía en la derivada de estos términos. Y me quedó de esta forma, me quedó 2 más 4 exponencial de menos 6s menos 6 exponencial de menos 10s dividido en s. Como le dije, estoy juntando todo lo que tiene solamente el s. Pero también como estoy dividiendo por s más 1 y s más 2, aquí me quedaría s más 1 y s más 2. Luego también lo que hice fue juntar todos los términos que tenían un s al cuadrado. Porque cuando yo hice la derivada acá, me aparece adentro de este término, me aparece justamente un s partido al cuadrado. Y aquí también aparece un s partido al cuadrado. O sea, un 1 partido en s cuadrado. Ahí sí. Entonces junté todos esos y me quedó acá el exponencial de menos 6s menos el exponencial de menos 10s dividido en s al cuadrado. Pero nuevamente, como estoy dividiendo con respecto a este término de acá, entonces me quedó aquí s más 1 y s más 2. Entonces, aquí habría que hacer exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Aquí ya no quedaron expresiones súper complejas, en principio. Que uno tendría que arreglar un poquito para dejarlas como transformaciones de Laplace de cosas que conocemos. Entonces, lo que podríamos hacer acá, bueno, una opción sería dejar esto expresado en términos de convoluciones. Como ejemplo, fíjense que, por ejemplo, 1 partido en s más 1, esto sería la transformación del exponencial de t. Y esta parte de acá, por ejemplo, 1 partido en s más 2 sería la transformada del exponencial de 2t. Entonces, en principio, podríamos dejarlo en términos de esto de la convolución, que se puede hacer, pero hacerlo con todos estos términos acá se vuelve súper complejo. Entonces, lo que yo hice fue dejar expresado todo esto en términos de fracciones parciales nuevamente. Entonces, dejo esto expresado en términos de fracciones parciales, esto expresado en términos de fracciones parciales, y esto expresado en términos de fracciones parciales. Y luego hice lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Que he hecho, voy un poquito más atrás. Hice lo mismo, que después que dejé todo expresado en términos de fracciones parciales, lo pude separar, pude descomponerlo. Después tenía puras transformaciones de Laplace multiplicado por un exponencial. Y ahí aplica nuevamente la propiedad de la tarea opcional. Entonces esa es la idea en principio. Que aquí descomponer cada una de estas fracciones y vamos a dar cuenta que todas estas fracciones de acá, bueno, casi todas en realidad van a quedar multiplicadas por un exponencial. Entonces al final y al cabo van a ser transformaciones por ese exponencial y ahí aplicamos la propiedad A de la tarea opcional. Entonces vamos a la otra página.
para hacer una ruta de estos cálculos. Entonces pongamos aquí fracciones parciales. Entonces, por ejemplo, la primera fracción parcial sería la de esta de acá, la de este primer término. Entonces sería s más 1 y s más 2. Y esto lo queremos dejar como un a dividido en s más 1 y un b de s más 2. Entonces ahí habría que nuevamente con el procedimiento de fracciones parciales encontrar ese a y ese b. Entonces ese sería el primer cálculo. Segundo cálculo, supongamos que segunda fracción parcial sería descomponer esta fracción de acá, de este denominador. Entonces sería expresar s y s más 1 y s más 2. Dejarlo expresado como, pongamos aquí un a gorrito, para decir que es otra constante, de s, después un b gorrito de s más 1, y aquí un c gorrito de s más 2. Entonces ahí nuevamente habría que hacer procedimiento y encontrar esos numeritos de acá. Y con la tercera fracción parcial, esa hay que tener una pequeña sutileza, que en este caso sería esta fracción de acá. Se nos quería aquí s al cuadrado, s más 1 y s más 2. Entonces, en principio, como ejemplo, si yo quiero despejar esto como bueno, una cierta constante, digamos alfa y s cuadrado, después beta, s más 1 y gamma, s más 2, aquí va a tener un pequeño problema. Porque en principio aquí, fíjense que esto acá es de orden 1, de orden 1, pero esto es de orden 2. Entonces cuando intento separar cosas que tienen distinto orden, no puedo llegar y colocar constantes de inmediato acá. Hay que arreglar un poquito esto. Entonces, por ejemplo, para de alguna forma compensar esa diferencia de órdenes, como digo, acá 1, 1 y acá 2, para de alguna forma compensarlo, aquí hay que arreglar un poquito la parte del numerador de término acá. En realidad habría que dejarlo como alfa s más beta. Por ejemplo, este beta acá ahora le llamamos gamma y esta gamma acá le llamamos delta. Entonces, de alguna forma ahí estamos como compensando justamente esa diferencia de orden. Entonces, como ejemplo, aquí vamos a tener una orden 1, y aquí también vamos a tener de alguna forma una orden 1. Porque al fin y al cabo tenemos un s acá y aquí un s cuadrado, entonces es como si de alguna forma, como ejemplo, si aquí se simplificaran esos s y me quedara simplemente una cosa de orden 1. Así como al ojo, en realidad, para que se entienda un poco la idea. Entonces, usualmente, como digo, se suele hacer cuando hay una diferencia de orden en los términos que estoy descomponiendo. Entonces, habría que hacer esta fracción parcial de acá. Y nuevamente, ahí se podría descomponer toda esta cosa de acá. Entonces, en este caso voy a escribir los términos que... De hecho, voy a poner aquí los valores que obtuve. Como ejemplo, el A era... Deme un segundo. Era 1. B me dio menos 1. Aquí el A gorrito me dio un medio. Beta gorrito me dio menos 1. El C gorrito me dio un medio. Y, por ejemplo, el alfa aquí me dio menos 3 cuartos. Beta me dio un medio. El gamma me dio 1. Y el delta me dio menos 1 partido en 4. Entonces después uno simplemente reemplaza todos estos numeritos acá, 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 acá. Entonces de esta forma me queda lo siguiente. Entonces siguiendo esta idea me quedaría aquí y gorrito de s igual a 2 partido en s más 1. Después me quedaría aquí menos 2 partido en s más 2. Que al fin y al cabo esto de acá es la decomposición de esta cosa de acá, que lo hicimos por fracciones parciales. Después viene todo lo que se encuentra acá, que lo dividimos nuevamente por fracciones parciales. Entonces me quedaría aquí 2 más... Bueno, serían en realidad todos los términos acá. Copiémoslo. Que ahora van a ser varios términos. Como está dividido por esto, entonces ahora va a estar dividido por eso y por eso. De forma separada. Entonces van a aparecer 3 términos. Entonces va a ser este dividido por S
Luego ese mismo dividido por, en este caso, s más 1. Y este mismo término dividido en s más 2. Bueno, aquí me faltan las constantes. Entonces sería, por ejemplo, a gorrito, b gorrito y c gorrito, que tienen esos valores de acá. Y nuevamente sería lo mismo con el tercer término. Pues sí que era medio largo este ejercicio. Sería lo mismo y ahora nos aparecen varios términos. Nos aparece una para esa fracción, otra para esa y otra para esa. Entonces aquí nuevamente lo arreglamos y me quedaría este término por, pongamos aquí, por, sería alfa s más beta dividido en s al cuadrado. Luego, con el segundo término, que en este caso habíamos dicho que era, gamma, partido en s más 1. Y después el otro término, que sería ya el último, es decir, sería este de acá. Sería todo esto aquí con un delta y s más 2. Entonces, ahora que nos quedaron todos los términos, se pueden arreglar para poder obtener una transformación de Laplace. Entonces, fíjense que, por ejemplo, todo esto de acá sería la transformación, bueno, sería 2 por la transformación de el exponencial de t. Esta parte de acá sería 2 por el exponencial de 2t. Por ejemplo, esta parte de acá sería, bueno, aquí está una multiplicando todo esto acá. Entonces nos quedaría 2 a gorro de la transformación. Sabemos que la transformación, o sea, 1 partido en S es la transformación de 1. Y así. Por ejemplo, este de acá sería 4 a gorrito de la transformación, bueno, sería el exponencial de 6S por la transformación de 1. Que aplicando la propiedad de la tarea opcional, esto de acá nos quedaría simplemente como h de t menos 6. Menos 6 porque aquí aparece un menos 6. Y así, la misma idea. Hay que ir aplicando esta misma cosa en cada uno de los términos de esto. Que de hecho es todo análogo. Simplemente lo único engorroso es que hay que estar haciéndolo con cada uno de los términos. Pero al fin y al cabo se puede dejar con puras transformaciones de Laplace. Entonces, por ejemplo, esta parte de acá nos quedaría como, esta que dibujé con naranjito, me quedaría, por ejemplo, menos 6. Y aquí me sería el exponencial de, bueno, falta aquí la gorrito, del exponencial de menos 10s y la transformación de 1. Que nuevamente esta parte de acá sería h de t menos 10. Menos 10 porque aquí aparece un menos 10. Y así. Hay que ir haciéndolo después con estos términos acá, con estos términos acá y así. Y arreglando cada uno de los términos. Ir aplicando cada rato la propiedad de la tarea opcional. Entonces, y ahí se obtendría justamente la solución al fin y al cabo de la EDO. Porque al fin y al cabo tenemos puras transformaciones de Laplace. Bueno, esta sería una transformación, esta sería otra transformación, esta otra transformación, esta otra. Entonces, de alguna forma nos van a empezar a quedar puras sumas de transformaciones de Laplace. Luego aplicamos la inversa y ahí obtendríamos la solución. Entonces, tenemos acá, en principio, estamos obteniendo una suma de transformaciones de Laplace. Así que basta concluir con la inversa. Es decir, se aplica la inversa en todo el término, todos los términos que ustedes obtienen y ya obtendrían justamente la solución de esta EDO. Que en este caso va a tener un montón de términos que obviamente se pueden ir reagrupando porque en realidad van a aparecer varias, a lo largo de cada uno de estos términos van a ir apareciendo varias funciones de Heaviside con t-6 o t-10. Entonces las pueden ir reagrupando de acuerdo a esas dos funciones. Y ahí obtendrían justamente la solución. Entonces, eso en principio con ese ejercicio de ahí. Entonces, bueno, nos queda poquito tiempo, pero hagamos un ejercicio más de primer orden. Y con eso concluiríamos esta clase de acá. Entonces, voy a ir a la otra página si no hay dudas. Entonces, creamos aquí ejercicio
ejercicio 3. Entonces, aquí, como dije, va a ser algo de primer orden. En este caso, por ejemplo, va a ser una función, una EDO súper sencilla. Ahí nos vamos a dar cuenta que es súper sencilla. Que nos vamos a dar cuenta que tiene una cierta forma que se parece a algo que ya hemos visto antes. Entonces, pongamos aquí resolver. Resolver. Y de prima de x igual a 1 partido en 3 de 1 menos 2x de y a la x elevado a 4 menos y a la x, con una condición inicial igual a 1. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer cuando uno se enfrenta a una EDO así? Que se ve como súper fea en principio. La idea es al tiro ver si se parece a algo que ya conocemos. A ver si se parece a una EDO exacta, o a ver si se parece a una EDO lineal, o a ver si se parece a una de Riccati. Que recordemos que la de Riccati se pueden reducir a una a una lineal, o una de Bernoulli, que también luego se puede reducir a una lineal, o si una de separación de variables. Ir viendo qué herramientas podemos aplicar, a qué se parece de la materia que hemos visto. Entonces, en este caso, fíjense que yo puedo arreglar un poquito Taedo y se termina apareciendo una de Bernoulli. Y entonces después si se parece una de Bernoulli, súper sencillo, porque simplemente basta aplicar lo que uno conoce de Bernoulli, que es hacer un cambio variable, y se reduce esta ecuación a otro tipo de ecuación diferencial, y ahí se convierte en una lineal. Y ahí la lineal es súper sencillo, porque basta simplemente aplicar la fórmula de Leibniz. Entonces, por ejemplo, en este caso, pongamos aquí notar que justamente esta de acá, pongamos un poco más chiquitito. Por ejemplo, si yo aquí resto por justamente, bueno, aquí está todo multiplicado por un tercio. Entonces sería, por ejemplo, todo este término acá en realidad sería y de x partido en 3. Entonces, si por ejemplo sumamos justamente por ese término, entonces esto va a ser equivalente a obtener aquí y de prima más y de x dividido en 3 igual a un tercio de 1 menos 2x e y elevado a 4. Entonces, ahora como digo, hay que acordarse en este caso de la materia de Bernoulli. Entonces, ¿qué nos decía la función de Bernoulli? Nos decía, bueno, realmente las funciones son de esta forma acá. La única diferencia es que, bueno, la de Bernoulli aquí tenía multiplicado un P1 de x, o en realidad simplemente una función P de x. Tenía multiplicado al lado del y. Y por un lado, esta parte de acá le llamaban un f de x, y esta parte de acá sería un y de x elevado a un n natural. Entonces, en este caso, fíjense que justamente se satisface todo eso. En este caso, por ejemplo, toda esta parte de acá sería f de x. En este caso, el n sería igual a 4. Bueno, eso de aquí es un 4 por si no parece. Y esta parte de acá, bueno, con un 1 multiplicando, sería p de x. Entonces ahí claramente tenemos una Bernoulli. Entonces, pongamos aquí claramente es una EDO de Bernoulli. De orden en este caso 4, y con esta función f de x igual a eso, y p de x igual a eso. Entonces ahora hay que acordarse, bueno, ¿qué era lo que uno hacía cuando teníamos una EDO de Bernoulli? Entonces lo primero que hacemos es dividir por... Bueno, primero buscamos obviamente soluciones no triviales. Recordemos que una solución trivial es una solución igual a 0 para todo x en el intervalo de solución. Entonces en este caso nosotros no buscamos soluciones porque son fome las soluciones triviales, porque son igual a 0, no nos entregan nada. Entonces obviamente buscamos soluciones distintas de 0 para todo x en el intervalo. O sea, aquí claramente lo siguiente sería poder dividir por esta función de acá. Entonces, bueno, aquí como buscamos soluciones no triviales. Es decir, buscamos soluciones que sean distintas de 0 para todo x en el intervalo de solución. Entonces en este caso podemos dividir por y de x elevado a 4. Como ejemplo, si esto fuera elevado a, no sé, 1000, entonces habría que dividir por y elevado a 1000. Entonces en este caso 4, así que simplemente dividimos por eso. Entonces nos quedaría lo siguiente.
en realidad nos quedaría que esto de acá se convertiría en i gorrito, o sea, i gorrito, i de prima, dividido en i a la 4, más, en este caso, fíjense que aquí tengo, ya tengo un i, entonces si lo estoy dividiendo por i a la 4, me quedaría aquí 1 dividido en 3 por i a la 3. Cambió el orden justamente por este de acá. Y esto igual a 1/3 de 1 menos 2x. Entonces, bueno, aquí ya no, obviamente no aparece esta parte de acá porque acabamos de dividir por ese término. Entonces ahora que la dejamos de esta forma, aplicamos un cambio de variable. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es ese cambio de variable? El cambio de variable que siempre aplicamos luego de dividir sobre esa función era esta parte de acá. Tomamos este término de acá y decimos, bueno, este término de acá vamos a llamarle z de x. Por ejemplo, si esto fuese sido a la n, en vez de a la 4 a la n, entonces aquí nos hubiese quedado n menos 1. Nos hubiese quedado acá. Entonces en este caso haríamos el cambio de variable z igual a i n menos 1. Es el cambio de variable que siempre se suele hacer con Bernoulli. Entonces, como aquí hacemos el cambio de variable, en este caso z de x igual a i de x menos 3, elevado a menos 3. Entonces pongamos aquí que siempre hacemos el cambio de esta parte. Entonces siempre lo que aparece acá, bueno, hacemos ese cambio de variable. Entonces si hacemos este cambio de variable acá, bueno, hay que reemplazar. En este caso, claramente necesitamos un i de prima, porque acá hay un i de prima. Entonces tenemos que, en este caso, derivar. Entonces nos quedaría aquí z de prima de x. Y ahora hay que derivar esta parte de acá. Entonces en este caso, bueno, primero por regla de la cadena baja el menos 3. Entonces nos quedaría aquí menos 3. Y en el exponente ahora aparecería un menos 1. Entonces nos quedaría aquí i de x a la menos 4. Con menos 3, menos 1, menos 4. Y por regla de cadena después habría que derivar lo que se encuentra adentro. Entonces en este caso nos quedaría aquí i de prima. Entonces esto va a ser equivalente, así que i de prima es igual a... Bueno, en realidad no es necesario, aquí iba a despejar por el i de prima, pero no es necesario. Fíjense que ya toda esta parte de acá, justamente es toda esta parte de acá. Entonces ahora si yo despejo, o sea, si yo reemplazo, me quedaría aquí menos z de prima de x, si yo reemplazo el lado, dividido en 3. Dividido en 3 porque justamente aquí aparece un 3. Entonces si lo divido, justamente obtengo esta parte de acá. Entonces por eso aparece un menos 3. Luego habíamos dicho que toda esta parte de acá era z. Entonces nos quedaría aquí z de x, nuevamente dividido en 3, porque acá hay un 3. Y nos quedaría aquí 1/3 de 1 menos 2x. Entonces esto claramente es una función lineal. Entonces, bueno, de hecho aquí lo podemos arreglar un poquito. Nos quedaría como z' de x igual a... bueno, aquí de hecho podríamos multiplicar por 3. Se nos va a S3, S3, S3. De hecho también podemos multiplicar por menos 1 para que este menos desaparezca. Entonces nos quedaría aquí z de x más 2x menos 1. Entonces, claramente esto acá es una lineal. Entonces, esta es una edo lineal de primer orden. Entonces, en este caso, simplemente basta aplicar Leibniz. Entonces, por Leibniz nosotros sabemos que, de hecho, hagamos como un recordatorio que, por ejemplo, si tengo i de prima de x igual a de x con i de x más b de x, en este caso el a de x sería 1, porque acá hay un 1, y el b de x sería toda esta parte de acá. Entonces esto implica que nuestro a de x va a ser igual a 1 y b de x va a ser 2x menos 1. Entonces yo digo, como dije, hay que simplemente ahora aplicar Leibniz. Entonces voy a ir a la otra página. Y aquí ya estaríamos concluyendo, porque simplemente hay que aplicar una pequeña fórmula. Entonces, por la fórmula de Leibniz, nos quedaría aquí que el z de x va a ser igual. Aquí simplemente voy a reemplazar. Una vez que hicimos la integral y todas esas cosas que aparecen en la solución, nos quedaría aquí c por el exponencial de x menos 2x menos 1. Una vez que aplicamos la fórmula.
Y entonces hay que nuevamente acordarse que habíamos hecho el cambio de variable z de x igual a y de x menos 3. Entonces esto implica que si hacemos, nos devolvemos con la variable inicial, bueno, con la solución inicial, nos quedaría aquí y de x igual a esta cosa, pero en este caso elevado a 3. Entonces en este caso nos quedaría aquí c exponencial de x menos 2x menos 1 y todo esto elevado a 3. Porque como estaba con menos 3, entonces pasamos hacia lo... ¿Está bien o no está bien? Parece que esto no está bien. A ver, sería z la... Espera, denme un segundo que a veces me confundo. Claro, o sea, aquí tengo z, entonces estamos diciendo que todo esto de acá va a ser igual a y de x a la menos 3, ¿cierto? Entonces, si yo despejo de aquí, bueno, al fin y al cabo esto es lo mismo que 1 partido en y a la x de 3. Ahí sí. Entonces, claramente, y de x a la 3 va a ser 1 partido en c exponencial de x menos 2x menos 1. Entonces ahora aplicamos la raíz cúbica. Entonces nos quedaría y de x es igual a la raíz cúbica de c por el exponencial de x menos 2x menos 1. Y todo eso con un 1 en el numerador. Ahí sí, esa sería la solución. Esta sería la solución general de la EO. Pongamos aquí, esta es la solución general. Entonces, y habíamos dicho que tenemos una cierta condición inicial. Y de 0 igual a 1. Entonces simplemente ahora habría que reemplazar el i de 0. Sería 1 dividido en... Reemplazamos el 0 acá, el 0 acá. Entonces, bueno, toda esta parte acá se nos va. El exponencial de 0 simplemente es 1. Entonces nos quedaría c menos 1. Y esto igual a 1. Entonces habría que despejar de acá el c. Entonces esto sería equivalente a tener 1 igual a... Bueno, si aquí multiplico, por ejemplo, por raíz de c menos 1. Me quedaría c menos 1. Después lo puedo elevar al cuadrado. Y me quedaría eso. Entonces estamos diciendo que c vale 2. Entonces la solución particular debería ser esta solución, pero con un c igual a 2. Entonces aquí nos quedaría el exponencial, o sea, 2 exponencial de x. Y esta sería la solución particular que nos estaban pidiendo. Entonces, eso en principio. La idea es que en la parte del ejercicio que aparecerá mañana en la app recuperativa, justamente van a hacer cosas así. Como que tienen que... Quizás les voy a... No sé, en un principio puede que les pida un cambio de variable. Digo, ya, no sé, tienen esta EDO, apliquen este cambio de variable y luego encuentren la solución general. Entonces, aplican el cambio de variable y dejan la EDO de otra forma y después esa EDO que obtuvieron del cambio de variable, ven si se parecen a algo que conocen. Ya sea, como dije, algo de Bernoulli o algo de Riccati o una exacta o una lineal, algo que ya hemos visto antes. Y de ahí después tienen que aplicar el método que hemos visto en clase para justamente resolver esa EDO de primer orden. Y quizás les pido una condición inicial, entonces ahí van a tener que encontrar una solución particular, como esta de acá. Es decir, aplican la condición inicial, encuentran el 6 y obtienen la particular. Entonces, esa pregunta más o menos va a seguir esa línea. Como no va a ser nada más complejo que eso. Y si, bueno, si llegan a obtener una EDO, después del cambio de variable que les pido, por ejemplo, en el principio, llegan a una EDO media rara que nunca hemos visto en clase, entonces probablemente algo están haciendo mal. Algún cálculo hicieron mal, porque como digo, va a ser una EDO que ya han visto en clase. O sea, de materia que ya han visto. Entonces no debería ser algo muy distinto. Y la parte de la transformación de la plata también no va a ser algo muy distinto a lo que hemos visto ahora. Va a ser una EDO, quizá va a ser algo como va a ser una EDO igual a que sea una función por parte y van a tener que aplicar justamente la función de Heaviside y todas esas cosas. Y también les recomiendo revisionar la última clase de ejercicio. Bueno, la última que hicimos antes de esta. Que donde también vi otro ejercicio de transformación de Laplace. De hecho, por ahí vi una ecuación integral. Que de hecho, en la PEP también había aparecido una ecuación integral para f. Entonces puede que también aparezca algo así. También para que vayan repasando ese tipo de cosas. Y eso en principio.
como que no va a hacer nada más que eso, sino que aplicar cálculos que ya hemos visto antes a lo largo del semestre. Entonces no va a ser nada más complejo que eso y tampoco no va a ser ninguna demostración extensiva, así media compleja ni nada por el estilo, para que se vayan como tranquilizando por ese lado. Entonces, eso. Ah, y otra cosa, cuando estén dando la recuperativa, por ejemplo, si alguien entra a la y después o sea, por ejemplo, alguien se mete a U virtual y se mete a dar la prueba y después o sea, se mete simplemente para verla por curiosidad, tampoco no hay problema. O sea, como digo, como es opcional, entonces no afecta en nada que después no entreguen el desarrollo. Eso como otro como comentario. Y eso, las reglas van a ser las mismas de siempre. Va a estar abierta desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Van a ser los dos ejercicios, va a estar en un virtual. Tienen que obviamente subirla a la plataforma dentro de ese horario. Y si que llegan a tener problemas con la plataforma, me la mandan a mi correo, pero también dentro del mismo horario, antes de las 8. Y eso, probablemente la prueba va a estar revisándola el día viernes en la mañana. Entonces voy a hacer todo lo posible para tenerla el mismo día viernes. A lo más el sábado, pero probablemente el viernes debería tener, o al menos la mayoría. Bueno, y todo depende de cuántas personas tienen la recuperativa. Pero voy a intentar tener el día viernes. Entonces ese mismo día le estaría dando sus notas. Y eso, creo que no tengo ningún otro comentario adicional. Entonces, ¿alguna duda en particular que tengan de la materia o de la recuperativa? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? No, profe, yo no tengo ninguna duda. ¿No? Ya, bacán. Entonces lo dejaríamos hasta acá y bueno, les deseo lo mejor mañana en la prueba recuperativa y bueno, como última clase, entonces me despido en términos generales. Para mí fue entretenido hacerle el curso, entonces de hecho tuve que reaprender un montón de cosas que había olvidado de Edo, entonces yo al menos me lo pasé bien y como digo, les deseo lo mejor en lo que se viene de carrera y que les vaya excelente en los próximos ramos. Así que eso, que estén bien y chaito. Gracias, profe. No estoy igual, que estoy bien. Igual, chau, chau, que estén bien. No, profe. Chao, Fue un profe. curso divertido, así que está bien. Muchas gracias. Ya, chao, que estén bien. Cuídese. Chau, chau, cuídense.